El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien. Don Javier Llanes me hace reír. Gracias, don Javier. Usted siempre con sus cosas ahí en la transmisión del Facebook. Gracias a quienes se conectaron. Ojo, tuvimos una transmisión, luego el inicio de la entrevista con Marco Flores generamos otra transmisión en el Facebook Live. Estamos en nuestra señal abierta en Pichincha, 89.7, Esmeraldas 97.5, Manaví 88.5 FM Estéreo. Estamos en Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas y para los abonados de TVNet a través del canal 3. Estamos en www.radiomajestad.com y estamos en Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. El jurista Ramiro Ávila Santamaría visita nuestra mesa de trabajo, juez de la Corte Constitucional, organismo que ha cumplido su primer año de labores, organismo que en su momento fue calificado por algunos sectores como una corte de lujo, organismo cuya designación no estuvo exenta de la polémica y que, claro, en el curso de este año ha tomado decisiones importantísimas, polémicas, que no han podido abstraerse de la polémica. Lo vamos a conversar con nuestro invitado, el doctor Ramiro Ávila Santamaría, además académico. Entiendo que sigue impartiendo la docencia en la Universidad Andina. Doctor, bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días, un saludo cordial a todas las personas que nos están escuchando por Facebook y por su radio, y a los abonados, esos que usted dice. Sí. Sí, sigo dando clases de vez en cuando, ¿no? Sigue impartiendo la docencia. Sí. ¿Cómo evalúa usted este primer año de trabajo en la Corte? A mí me parece que ha sido un año con muchísimos retos. Desde el primer día que nos sentamos en la Corte, los 9 jueces y juezas, nos propusimos una agenda de trabajo basado en la calidad de los fallos, en la celeridad, en tratar de afrontar un tema que digamos que era a gritos, que había corrupción en la Corte. Y ¿ustedes pudieron confirmar eso en la Corte? O sea, ya en funciones, ¿ustedes pudieron corroborar que había actos o se cometieron actos de corrupción por los jueces que los precedieron? Lo que hemos hecho es lo que nos correspondía, que era notificar a las autoridades correspondientes, en este caso la Contraloría, para que investigue todas las denuncias que nosotros habíamos recibido. Cualquier indicio de sospecha, cualquier tipo de insinuación de corrupción en nuestra gestión, nosotros hemos afrontado de forma radical el asunto. Hemos hecho alguna depuración de personal, hemos tratado de encontrar los lugares donde había corrupción, por ejemplo, la demora entre la decisión y la notificación, hemos tratado de los fallos, que ahí es donde se negociaban los fallos. Entonces hemos tratado de acortar los plazos de notificación, el tiempo de notificación. ¿Eso se lo podía hacer a través de una reglamentación interna? Hemos hecho, digamos, y además estamos tecnificando nuestro procedimiento. Además hemos reformado el reglamento interno para que podamos tener celeridad también. Entonces, y además siempre hemos dicho a la ciudadanía, por favor, cuando ustedes escuchen que se está cobrando en la Corte, que hay, denuncien y nosotros, digamos, cortamos de raíz este problema. Si algo tenemos los 9 jueces y juezas es que creo que somos absolutamente, en cuestión de honradez, absolutamente intachables, me parece a mí. ¿Por qué en un primer momento aprobaron una decisión que implicaba el trámite de las causas de modo cronológico y luego decidieron dejar de lado esa decisión inicial? Nos parece que el orden cronológico es el orden más justo en relación a los accionantes. De esa manera se evita cualquier tipo de privilegio en el sentido de que personas que sean conocidas por la Corte o que puedan tener algún tipo de relación de presión, digamos, evitar cualquier tipo de cosas, el orden cronológico es lo mejor. Nunca se reformó el orden cronológico. Lo que pasó fue un error en la publicación en el registro oficial, porque lo que se publicó es un inciso y no se publicó completo. Entonces correcto, pero esto se conoció, por eso le hago esta pregunta. Sí, yo leí aquello y por eso le pregunto. Cuando en la opinión pública, digamos, se hizo notar esto, inmediatamente hizo una fe de rata. O sea, se mantiene el orden cronológico se mantiene irrestrictamente
Hay ciertas excepciones que tienen que ver, yo que sé, con personas con enfermedad terminal que piden que se adelante su causa porque podrían no conocer el resultado. Cuestiones de estas absolutamente se toman en cuenta, pero el orden cronológico es irrestricto. O por ejemplo, casos como los vetos por inconstitucionalidad presentados por el Ejecutivo. En estos casos tienen plazos, entonces claro. ahí es... Es un plazo de 30 días, me parece, ¿no? Ese es uno. El otro caso donde hay plazos son las consultas populares, y el otro caso es las consultas que hacen los jueces cuando suspenden los juicios y dicen a la Corte, por favor, absuélvame esto para ver si es que es constitucional o no. En esos casos que hay plazos, digamos, se atiende de acuerdo a los plazos. En el resto es respeto irrestricto a lo cronológico. Como ya resolvieron ese tema, me permito preguntarle, para que nuestro invitado, el doctor Ramiro Ávila, no diga que no lo contesta porque puede prevaricar. Ya pasaron esos casos. Pero a la Corte le generó incomodidad esos dos vetos por inconstitucionalidad, le pregunto. El uno sobre la despenalización del aborto por violación, contenido en el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, y el otro sobre la ley denominada Revas, que la Asamblea había aprobado por unanimidad, pero que fue vetada por el Ejecutivo. ¿Estos dos temas provocaron incomodidad en la Corte? Voy uno por uno. El primer caso, el del veto por la cuestión del aborto. Ahí, fíjese lo que pasó en ese. La Asamblea, digamos, hace un proyecto de ley. En ese proyecto, por mayoría, deciden quitar el artículo en donde se despenalizaba el aborto por violación. Y ese aborto tenía una transitoria que decía, si es que se aprobaba la principal, que era la despenalización del aborto, la transitoria decía algo así como, se da un tiempo al Ministerio de Salud para que haga todos los arreglos. Desaparece... Pero si no estaba la principal, la transitoria desaparece por descarte, ¿no? Entonces, la primera no se aprueba y por error y negligencia legislativa permanece la segunda. Lo que hace el Ejecutivo es decir, oiga, usted recordará el momento que había presiones de algunos grupos feministas y cosas de estas, dice, pronúnciese por favor sobre la constitucionalidad de la transitoria. Y nosotros decíamos, en la transitoria no hay ninguna norma que tiene que ver con la despenalización del aborto. Y entonces le dijimos, por favor, Ejecutivo, no nos mande cosas que tienen que ver con técnica legislativa y que no tienen que ver con análisis de constitucionalidad. En el segundo aspecto, fíjese, nosotros hicimos la cuestión esta del Revas, nosotros hicimos un voto ahí de mayoría en donde la Corte sostiene que esa ley violaba principios constitucionales. ¿Usted comparte ese criterio? Yo comparto ese criterio. A mí me parece que no se puede, a mí me parece que no se puede incrementar el punitivismo penal de forma exacerbada. Si la Constitución establece que uno de los principios básicos del sistema penitenciario es la rehabilitación, usted no puede considerar a gente que después de cumplir una pena, digamos, se le estigmatice toda la vida por algo que pagó. Entonces esto iba contra la Constitución. Y me parece que esa es una típica decisión en donde se demuestra, por un lado, la independencia de la Corte Constitucional, y por otro lado es que estamos dispuestos, por el respeto de la Constitución y la integridad de la Constitución, a hacer cuestiones que a veces pueden ser impopulares. Y me parece que esa es si usted lee el fallo, me parece que es un fallo muy bien elaborado, muy bien sustentado, muy bien argumentado, y donde se pone de lado no lo que quiere oír la gente, no el punitivismo penal, sino el respeto de las garantías y de los derechos que tienen todas las personas. Hablando de lo que no quiere ir la gente, probablemente el tema más polémico discutido por la Corte Constitucional en este primer año de trabajo fue el de viabilizar el matrimonio de las personas del mismo sexo, el matrimonio civil igualitario. Esto generó una gran discusión y además señalamientos contra usted, sobre quien pretendieron recusarlo porque en su condición de académico usted tuvo un pronunciamiento que fue público, es público ese pronunciamiento respecto de su visión en torno a este tema. Es la visión que yo tengo sobre el tema más polémico en la Corte. ¿Usted considera que ese fue efectivamente el tema más polémico? ¿Cómo fue el debate al interior de la Corte entre los jueces? Porque obviamente no fue una decisión unánime. No fue una decisión unánime, y yo creo que en ese caso se reflejó algo que a mí me parece debería dar cierta seguridad a la ciudadanía, que es que la Corte es una Corte plural, diversa. Estamos casi en paridad hombres y mujeres, y estamos también personas de diversas creencias y tendencias ideológicas, y eso es bueno para el país. El país no es uniforme, el país es diverso, y la Corte refleja esa diversidad. Hubo debates, a mí en términos personales me pareció que era un espacio maravilloso de liberación democrática. Creo que los votos, más allá de las disidencias, reflejaban esa diversidad y también la tolerancia de unos sobre otros. Yo honestamente no esperé que la sentencia provoque tanta
tanta conmoción ciudadana. Creo que ninguno nos esperábamos, pero me parece que para la sociedad es bueno, digamos, el que exista más inclusión social. Usted estaba, usted no tenía impedimento para conocer ese caso cuando generó usted pronunciamientos iniciales apoyando esa tesis que finalmente fue la que resolvió la Corte Constitucional. El hecho de que usted haya tenido una visión pública no le inhabilitaba de suyo para que usted conozca ese tema. No, o sea, hay causales de excusa y recusación que son clarísimas. Uno no puede ser parte procesal y luego resolver la causa. Aquí a mí creo que lo que pasó es que por haberme pronunciado, que efectivamente pasó en alguno de mis textos académicos. Y también en videos, yo vi un video suyo pronunciándose sobre el tema. Una amplísima explicación. Muy bueno, ¿no? Sí. Yo lo utilicé para un reportaje de televisión, ese video suyo de la Universidad de Yo le agradezco mucho por eso. Y la otra razón es que yo había defendido una causa en el Azuay relacionada con el matrimonio igualitario. Pero por eso le digo, si defendió una causa, eso no le No, porque no era la misma causa que estaba defendiendo el juez. Pero sobre el mismo tema. Entonces ahí hay dos razonamientos. El uno es que a un juez no le pueden pedir que se comporte como juez cuando es abogado y académico. Esa es la una. Y la otra es que cuando uno es abogado, tiene la libertad para el ejercicio profesional, y cuando uno es académico y se pronuncia públicamente, uno tiene libertad académica para pronunciarse. No me pueden a mí exigir estándar de juez antes de ser juez. Hay en una declaración de Naciones Unidas sobre la libertad de los abogados, se dice clarísimo que nunca se puede asociar a un abogado con la causa que defiende. Es decir, que usted defiende a una persona que cometió un asesinato, no es el abogado un asesino. Si es que yo defendí una causa en Azuay, la que yo conocí acá fue de Pichincha, no quiere decir que, uno, yo soy homosexual, dos, estoy necesariamente a favor del matrimonio igualitario, sino que estaba ejerciendo la profesión. Entonces esto, por ejemplo, en Naciones Unidas es muy claro de tratar de evitar y de confundir al abogado con la causa. Si a mí desde que era juez, me hubiese pronunciado sobre el matrimonio igualitario, o hubiese defendido a una persona que quería casarse y no fue permitida por el registro oficial, yo me hubiera excusado, como me he excusado muchísimas veces. Por ejemplo, en el caso Chevron Texaco. Por alguna razón se está ejecutando la sentencia y está en la corte. Chevron dice, oiga, Ramiro Ávila participó en este caso en el año 2003. El tema está en la Corte Constitucional. Sí, o sea, estaba y lo resolvió la Corte, pero digamos hubo esta excusa. ¿Y usted se excusó? Obviamente. El otro es el caso Sinangoe. Yo presenté un amicus curiae y dije al juez de segunda instancia, oiga juez, aquí creo que hay una violación de derecho de naturaleza. Ese caso fue seleccionado por la Corte y yo me excusé. Entonces, digamos, en todos los casos donde yo me he pronunciado con anterioridad, en el caso concreto, sin duda me excuso. Una de las cosas que hay en la Corte con mucha cotidianidad es que personas que hemos litigado, que llega al conocimiento del Pleno, tenemos la delicadeza de excusarnos y que no proceda la recusación porque no es necesaria, y los jueces, digamos que estamos haciendo alarde de que queremos ser independientes e imparciales. Una de las formas de hacerlo es excusarse cuando es necesario. ¿Era lo correcto dar paso al matrimonio civil igualitario? O sea, a mí me parece, bueno, y ese es el debate, la decisión de mayoría de la Corte es que era no solo lo correcto, era lo constitucional. Entonces, lo que estaba en juego, hay dos sentencias en el caso de matrimonio igualitario. El uno en el que se analiza el valor jurídico de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace un llamado a todos los países a que por favor no existan normas discriminatorias contra las personas que tienen relaciones y son del mismo sexo. Y en particular, y dice expresamente en relación al matrimonio. Entonces, lo que pasó en esa primera sentencia es que se aplicó el artículo de la Constitución que establece que los derechos de la Constitución son los que están enumerados en la Constitución, y uno de los enumerados en la Constitución es que las personas heterosexuales tienen derecho al matrimonio. Más los derechos que están enumerados en los instrumentos internacionales, y ahí hay una sentencia, una resolución de la Corte Interamericana que dice que las personas del mismo sexo tienen derecho al matrimonio. Se suman. Eso más los derechos que se derivan de la dignidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Corte? Fue integrar los derechos de la Constitución que tenían los heterosexuales con los derechos que están en la Convención Americana y que se derivan de la interpretación de la Corte, que es el derecho que tienen los homosexuales a contraer matrimonio, más los derechos. Entonces, es lo que hizo la Corte. Por eso, cuando la gente afirma, o algunas personas afirman que la Corte violó la Constitución o reformó la Constitución, no lo hizo. No había que reformar la Constitución. No lo hizo. El otro fallo tiene que ver con el Código Civil
y la relación de la Constitución con el Código Civil, una vez que la Constitución, digamos, integra todos los derechos. Y ahí se dijo que el Código Civil, digamos, la norma es inconstitucional y que en este país debería caber, y cabe como ha pasado ya, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el matrimonio de las personas heterosexuales. Déjeme trasladarle un comentario que hace un oyente en este diálogo con Ramiro Ávila Santamaría, juez de la Corte Constitucional. Dice, ¿cómo es posible que un juez constitucional acepte que la Corte se maneja con ideologías políticas y que pide que no le pidan ser juez a un juez? O sea, quisiera que precisemos esto a propósito de este comentario que hace un oyente. A ver, ¿se maneja con ideologías políticas la Corte Constitucional? O sea, me parece, bueno, habría que ver qué entiende el señor o señora oyente sobre... Una dama. Una dama. Entonces, sí. a la dama le digo que en general yo soy de las personas que creen que en ideología no se puede vivir sin ideología. Uno tiene formas... Sí, yo también pienso lo mismo, pero yo soy periodista y usted es juez. Sí. Y usted tiene ideología y yo soy como juez, y antes de usted como periodista somos personas con creencias, con cosmovisiones, con ideas. Y tener ideas políticas o ideas, digamos, es parte de la naturaleza humana. Lo que no se puede resolver en la Corte es por ideología. O sea, yo no puedo decir que el matrimonio igualitario es de izquierda y por lo tanto se tiene que aprobar. Se aprueba el matrimonio igualitario porque la Constitución lo permite, y esa es una diferencia enorme. Y yo creo que en la Corte, a un lado las ideologías, todos lo que ponemos en primer plano y en primer lugar, y la base de nuestros razonamientos es la Constitución. Pero el momento que ustedes toman una decisión, allí no hay un componente ideológico también. O sea, me parece con base en su formación, en sus convicciones, en sus creencias ideológicas, políticas. O sea, yo le insisto, a mí me parece que lo primero que hay es decisiones jurídicas. Usted no va a ver, la persona oyente que hace la pregunta, yo le pediría que lea las dos sentencias sobre el matrimonio igualitario, y va a ver que ahí lo que hay es razonamientos jurídicos. O sea, y yo le insisto, lo de la ideología, digamos, uno, digamos, no se vuelve ángel por el hecho de ser nombrado juez. Digamos, uno es ser humano y tiene formas de pensar, las formas como se ha formado, y uno resuelve de la mejor manera. Y yo personalmente, como todos mis compañeros y compañeras jueces, ponemos siempre la Constitución primero. Doctor Ramiro Ávila, con base en eso que acaba de decir, ponemos siempre la Constitución primero. ¿La Corte Constitucional debería o debió haber avalado el acuerdo suscrito por el gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional? A ver, digamos, este es una discusión compleja la que usted está planteando. ¿La han tenido ustedes en la Corte? No, así directamente, digamos, sobre pero el Fondo Monetario, por lo menos informalmente no lo han no. conversado ustedes entre jueces. No, siempre más bien decimos, ojalá no nos lleguen estas papas calientes. ¿Pero debería llegarles o no? Puede llegar si es que alguien hace una impugnación de inconstitucionalidad, o si es que el presidente decide poner, digamos, cree que hay una norma que es de dudosa constitucionalidad, puede poner a la Corte y consultarlo. También puede hacerlo un juez si es que en el tramitamiento de sus causas, ahí llega la Corte. La Corte no conoce de oficio estas cuestiones. De acuerdo, tiene que conocer con base en... Alguien tiene que pedirle, y en este caso... ¿Alguien ha pedido? No sobre el Fondo Monetario Internacional. Pero en derecho la Corte debería avalar el acuerdo con el Fondo Monetario. Vea, no nos ha llegado, y no me pida que me pronuncie con anticipación esto. Si es que llega el caso, digamos, nos tocará pronunciarnos, así que le ruego que me perdone por este ejercicio de prudencia. Y está bien, porque es un tema que ustedes podrían conocerlo en su momento. Mi pregunta era si en estricto rigor, en estricto derecho, la Corte Constitucional debe avalar acuerdos suscritos por el Ecuador con otros países o con organismos internacionales. Acuerdos internacionales tiene que decidir si es que la tramitación se la hace a través de la Asamblea porque considera que hay alguna reforma al sistema normativo o alguna norma inconstitucional. Claro, para que la Asamblea conozca siempre hay un pronunciamiento previo, un aval de la Corte Constitucional. Cuando hay un acuerdo internacional. Ahora, lo que tiene que pensar en el Fondo Monetario Internacional, la cosa que me parece que está en discusión es si es que porque aquí hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que seguramente se suscribió y se ratificó hace muchísimo tiempo atrás. Lo que hay aquí es ejecuciones del acuerdo. Entonces la pregunta es si estas ejecuciones del acuerdo, por ejemplo el Pacto Andino o el Acuerdo de Cartagena, algún órgano resuelve hacer algo, tiene que consultar a la Corte. Esa es la discusión. El acuerdo original, sin duda alguna. El resto me parece que es discutible. ¿Hay alguna, digamos, posición constitucional sobre los tratados bilaterales de inversión, los TBIs? ¿Deben ser también avalados por la Corte? ¿Se requiere reforma constitucional? ¿Cómo es esto, doctor? Hay lo que tenemos, y hemos tenido algunos TBIs, y claro, lo que tenemos que ver, usted tiene que pensar que hay un margen
de actuación del gobierno, en el sentido de que el gobierno tiene la rectoría de la política internacional y de la política económica. La Corte no puede obstaculizar eso, salvo que en alguna de los acuerdos que firme exista una franca y abierta contradicción con la Constitución. Nosotros hemos hecho en algunos reparos en el sentido de que la Constitución establece normas protectivas en la contratación pública al acuerdo a los trabajadores nacionales, y hemos hecho la observación pertinente cuando toque el caso. Cuando no hay eso en el acuerdo, la Corte le toca simplemente mirar la Constitución, contrastar con el acuerdo, no hay problema, y le toca decir, presidente, usted ha hecho lo correcto, o asamblea, haga una reforma normativa y analice esto democrática y deliberativamente. Pero usted nos dice, no pueden actuar de oficio. ¿Esa es una falencia del marco jurídico o no, doctor? No, porque la Corte, digamos, la Corte es el máximo órgano intérprete de la constitucionalidad. Y lo que tiene que hacer es, digamos, cuando uno de los actores políticos o actores del Estado funciona, viola la Constitución, funciona mal, lo que sea, alguien nos tiene que hacer notar y, digamos, porque la Corte no reemplaza al Ejecutivo, no reemplaza al Parlamento, no reemplaza al Judicial. Y es de entender que todos actúen bajo el marco de la Constitución. Entonces, la Corte interviene cuando alguien dice, oiga, la función judicial ha hecho una sentencia violando mis derechos. Oiga, el Ejecutivo ha hecho un decreto violando la Constitución. Oiga, el Parlamento ha hecho una ley que viola la Constitución. Entonces, la Corte, a petición de parte, trata de regular y, digamos, de ver que todo el mundo se enmarque y se adecue a la Constitución que nos rige a todos y todas. Hablando del orden cronológico, que además yo estoy de acuerdo en su posición en el sentido de que de esa manera uno entendería se minimizan ciertas preferencias, pero también hay casos que pueden ser emblemáticos y sobre los cuales se requiere una mayor velocidad en el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y le planteo el de la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. ¿Ustedes ya han conocido este tema? Hay un borrador, estamos discutiendo. ¿Ya? Estamos discutiendo y hubo una audiencia ya y estamos deliberando. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo más o menos podrían tardar? Y le hago esta pregunta porque, claro, tenemos una Corte que está integrada en su mayoría por jueces temporales, lo cual también está generando una discusión constitucional, una discusión jurídica, y se requiere justamente una definición sobre este tema. ¿Cuánto tiempo ustedes podrían tardar para pronunciarse? Estamos conscientes de lo que usted está diciendo y estamos haciendo lo más pronto posible sin que sea una decisión irresponsable. Y nos tomamos el tiempo que sea necesario para hacer una resolución que sea aceptable. Pero tampoco tardar mucho, ¿no? Imagínese ofrecerle a usted un plazo. No vale ofrecer un plazo, pero sí más o menos tratar de pronunciarse con agilidad. Tenemos el sentido de la urgencia y sabemos la importancia de ese caso. Oiga, déjeme retomar rápidamente el tema del Fondo Monetario. El 4 de julio del año anterior, Diario El Universo publicaba que un colectivo demandó en la Corte Constitucional el acuerdo con el Fondo Monetario. Una demanda de inconstitucionalidad en contra del acuerdo que el gobierno firmó en marzo pasado con el FMI presentaron representantes del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa en la Corte Constitucional. Pablo Dávalos de ese colectivo dijo que han decretado alrededor de 16 temas que van en contra de leyes así como de la Constitución. O sea, este tema sí ha sido materia de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte. Yo no le tengo... O sea, no lo tiene mapeado. No lo tengo mapeado, porque lo que puede pasar es que en una de las salas de admisiones puede haberse rechazado por no haber tenido el sustento constitucional necesario. Puede pasar esto. Ya. Puede pasar y por eso no ha llegado, digamos, y por eso puede ser que no haya llegado al pleno. Eso sucede con mucha frecuencia. Cuando la Corte Constitucional, digamos, debería ser una corte donde conoce los casos que son importantes, paradigmáticos, y tienen que ser presentados, en algunos casos, con cierto rigor. Y entonces hay una fase de admisibilidad. Si es que no reúne, digamos, los criterios básicos de la ley, digamos, la puerta no se abre. De lo contrario, digamos, nos convertimos en una comisaría y de eso no se trata la Corte. Correcto. Doctor, dos cosas finales. La primera, hubo una discusión antes de la designación de ustedes sobre las capacidades o facultades del Consejo Transitorio para evaluar y cesar a los jueces de la Corte Constitucional. Revisando la letra de la Constitución, la Corte Constitucional es el único organismo de la cosa pública que no es susceptible de una evaluación, que no es susceptible de fiscalización, que no es susceptible de juicio político. O sea, en teoría no había forma de cesar esa Corte Constitucional, más allá de todos los reparos que tenía la Corte anterior. ¿Fue constitucional esa decisión del transitorio? Y de hecho la Corte Constitucional se pronunció. Fue una de las primeras cosas que el doctor Julio César Trujillo
que en paz descanse, él una de las cosas que hizo fue, hay una atribución de la Corte que es muy, muy excepcional, que es la atribución de interpretación, que solo la pueden hacer las cabezas de poderes del Estado. Y el doctor Trujillo hizo una solicitud de interpretación a la Corte Constitucional y pidió que la Corte diga si es que eran constitucionales las facultades que tuvo en el ejercicio de la evaluación y cesación de cargos. Lo que hizo la Corte Constitucional, es decir, que lo que pasó en la consulta popular y en el referéndum, a través del cual el doctor Julio César Trujillo tuvo el mandato constitucional que tuvo, es cuál era el rango de las atribuciones. Lo que hizo la Corte es decir que lo que él hizo fue, lo que pasó ahí, tuvo un sustento en una norma transitoria de la Constitución que mediante referéndum le dio esas atribuciones. Entonces, normalmente la Corte efectivamente está muy blindada, pero excepcionalmente y transitoriamente, como se había aprobado en el referéndum, tuvo esas competencias y esas capacidades. Por lo tanto, lo que hizo el doctor Trujillo y el Consejo de Participación Transitorio fue constitucional. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por habernos Yo le agradezco. Espero que no sea la última. Ojalá, un gusto saludarle. Oiga, Fabricio, le quisiera dejar por favor el boletín de 2020 y invitar a la ciudadanía que pueda verlo esto en la página web. Aquí están nuestras resoluciones más importantes, están los números de la Corte, está, digamos, esa responsabilidad que tiene la Corte Constitucional como cualquier órgano público de rendir cuentas. Le dejo a usted el escrito y ojalá nos sigan y con todo gusto y nos sigan, digamos, criticando y cuestionando, que eso nos hace crecer y afianzar también. No se pondrán bravos por la crítica. No, para nada. Gracias. Es la democracia. Muchas Fabricio, gracias. un gusto, un buen día a todos. Al doctor Ramiro Ávila Santamaría, juez de la Corte Constitucional, organismo que cumple su primer año de trabajo. 8:05 en la primera.